Vamos a ver aquí un plan de defensa. Puede haber en nuestro territorio una intervención armada por parte de los Estados Unidos de América. Extra urgente, último minuto. Hola a todos, un saludo cordial desde la distancia, esperamos que se encuentren bien. Les acompañamos una vez más con lo último en noticias, información acerca de los acontecimientos más importantes en Latinoamérica, especialmente en Venezuela. Pero antes de entrar en materia, les enviamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todas estas personas que aparecen en pantalla. Estamos súper agradecidos con todos ustedes por hacer parte de esta gran comunidad. De igual manera queremos agradecerles a todos los que nos están viendo en este preciso momento y les invitamos a comentar el país desde donde ven nuestras noticias para que de esta manera también hagan parte de nuestra sección de saludos en la próxima emisión. Damos paso al desarrollo de toda la información. Muchísima atención, amigas y amigos, porque en las últimas horas Nicolás Maduro recibe una dura advertencia por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, donde le dan un ultimátum y le dicen que tiene dos opciones para escoger, las cuales serían la liberación inmediata de los 6 exdirectivos de Citgo, quienes se encuentran secuestrados por la dictadura venezolana, o una incursión militar a gran escala por parte del país norteamericano, el cual, como se sabe, tiene tropas y maquinaria militar desplegadas en aguas internacionales cercanas a Venezuela. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reclamó que los ejecutivos puedan volver con sus familias sin condiciones por parte de la dictadura y le han advertido al dictador venezolano que de no hacerlo, el país norteamericano ya tiene planes para liberar a estos ciudadanos estadounidenses por los medios que sean necesarios. Esto incluye, por supuesto, la opción de carácter militar. Así como lo acaban de escuchar, amigas y amigos, Estados Unidos exigió recientemente al régimen de Nicolás Maduro liberar a los 6 ex ejecutivos de Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA, que semanas atrás volvieron a ser encarcelados por cargos de corrupción poco después de conocerse la extradición a Miami de Alex Saab, presunto testaferro del líder chavista y actual dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De un desfalco de nuestra empresa Citgo, de un robo descarado y masivo en Citgo, de la utilización de sus poderes delegados por la República de manera ilegal, inconstitucional y criminal para hacer acuerdos comerciales sin la autorización debida de las altas autoridades de Venezuela. El secretario de Estado Antony Blinken, por su parte, ha dicho que continuará persiguiendo implacablemente la liberación de estas personas y reclamaron a la dictadura venezolana que se le permita regresar a Estados Unidos para reunirse con su familia. De lo contrario, han dicho, conocerán de lo que es capaz el país más poderoso del mundo. Así lo han dado a conocer hace pocas horas en un comunicado oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, damas y caballeros, a pocas horas de haberse conocido los resultados de las supuestas elecciones en Venezuela, donde el chavismo se quedó con 20 de las 23 gobernaciones en el país caribeño, algo que por supuesto ya se veía venir, Estados Unidos ha confirmado que todo se ha tratado de un fraude, como ya lo habían advertido hace unos días a través de Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina y el Caribe. Recordemos que González dijo, aquí nadie espera que esas elecciones sean transparentes. Aquí nadie espera que va a ser una elección libre y justa, nadie espera eso. Por tal motivo, los Estados Unidos de Norteamérica han condenado que una vez más el régimen de Maduro ha socavado la democracia en Venezuela y adicionalmente, la jornada electoral estuvo cargada de violencia por parte del régimen chavista, donde los colectivos incluso privaron de la vida a una persona e hirieron a otras en uno de los centros de votación donde se concentraba una gran cantidad de venezolanos opositores. Y además, en el sector de la Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, unos chavistas embistieron con una camioneta a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la oposición en esa zona, dejando el saldo lamentable de una niña sin vida y 11 personas heridas. El proceso transcurrió bien, con paz, con tranquilidad. No hubo nada que lo perturbara, nada absolutamente que lo perturbara a este proceso electoral. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, rechazó las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela el pasado domingo 21 de noviembre y han asegurado que dichos comicios fueron totalmente fraudulentos. Blinken también ha dicho que es el pueblo venezolano quien debe gobernar ese país. Por su parte, Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, calificó como ilegítimas las elecciones en Venezuela. En una publicación en Twitter, el portavoz indicó que Estados Unidos apoya las elecciones libres y justas, no los fraudes cometidos por la dictadura venezolana. El portavoz ha dicho, las llamadas elecciones de Venezuela hoy no son legítimas. Estados Unidos se une a las naciones democráticas en todo el mundo para apoyar a los venezolanos y a su derecho a la soberanía para elegir a sus representantes a través de elecciones libres y justas, escribió. Las elecciones del domingo han atraído amplias críticas debido a que gran cantidad de los rivales de la dictadura madurista se les prohibió ser candidatos y muchos más se vieron obligados a irse del país por amenazas recibidas por parte de las guerrillas y colectivos chavistas. Lo cierto, damas y caballeros, es que el dictador está en números rojos con los Estados Unidos en este momento.
momento, pues hay los suficientes motivos para que el país norteamericano lleve a cabo una incursión de carácter militar. De hecho, Juan González, el asesor de Biden, ha dicho hace solo unos días que los resultados de las elecciones servirían para determinar el camino a seguir respecto a Venezuela, por lo que en los próximos días podríamos estar viendo acciones incluso militares contra la dictadura venezolana. Es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático. Hemos escuchado los resultados. He invitado al comando de campaña un poco más temprano aquí para escuchar toda la información que ya en los centros de cómputo nacional del comando de campaña del Gran Polo Patriótico, Aristóbulo Isturi, ya se manejaba todos estos datos, los datos, estados por estado, municipio por municipio. Nosotros tenemos todo el mapa ya, claro y dibujado. Y muchísima atención a esto, amigas y amigos, porque por otra parte les contamos que el dictador Nicolás Maduro admitió que no habilitará el diálogo con la oposición tras las elecciones. El chavista votó en los comicios regionales y declaró que no hay condiciones todavía para volver a la mesa en México. El dictador chavista repitió durante las últimas semanas que luego de las elecciones regionales, las primeras en 15 años que contaron con la observación de la Unión Europea, habría instancias de diálogo con la oposición. Sin embargo, hace pocas horas declaró que no están dadas las condiciones para retomar las conversaciones en México. Tras sufragar, los periodistas de las agencias internacionales que cubrieron el momento le preguntaron acerca de la posibilidad de retomar la mesa de diálogo con la oposición instalada en México y paralizada tras la extradición de su testaferro, el empresario colombiano Ale Saab, a Estados Unidos. Vamos a esperar, dijo Maduro. Es muy grave lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Así lo afirmó el dictador en referencia a la detención en Cabo Verde de Saab, acusado de ser su testaferro para posteriormente ser extraditado. Tras varios siglos de diálogo, Maduro decidió nombrar a Saab como un miembro más de su delegación en México mientras todavía estaba detenido en Cabo Verde, por lo que considera que no hay condiciones todavía para volver a la mesa de diálogo mientras el empresario siga bajo arresto. Y pido todo el apoyo porque mira, la batalla que me ha tocado dar a mí como presidente es una de las batallas más duras que ha dado cualquier presidente en 200 años aquí en Miraflores, aquí en el poder político. Avanzamos con más información. Muchísima atención porque continuamos con más información, con más noticias internacionales. Atentos a esto porque Nicolás Maduro prende la alerta ya que la Carta Democrática está en activación y esta permite el uso de la fuerza militar. Así como lo acaban de escuchar, la invocación de la Carta Democrática Interamericana se solicita cuando un proceso institucional o el gobierno de algún país está en riesgo. Ese es el caso de Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que la situación de su país es crítica y llamó a la comunidad internacional a imponer acciones concretas. La Carta Democrática siempre está vigente, pero esta inicia primero con algunas situaciones diplomáticas, con algunas medidas, con observaciones, pero también con medidas militares. Ya esa parte hay que obviarla porque eso simplemente alarga más el sufrimiento de los venezolanos y la situación ya ha pasado por ese tipo de diálogo que se ha tratado de hacer sin ningún éxito. Algo a tener en cuenta, damas y caballeros, es que el artículo 20 de esta carta permite que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos tome una serie de medidas. Las medidas que ya han pasado y que han sido escalonadas es ofrecer alternativas, gestiones diplomáticas, asistencias, observaciones, pero ahora mismo ya están en el punto del uso de la fuerza militar. Ha pasado bastante tiempo, recordemos que no solamente está la responsabilidad de proteger, sino que también está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que es de la OEA, pero la responsabilidad de proteger es una obligación de todos los países, puede ser de manera unilateral o a través de varios países, y un ejemplo en este caso serían los Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia. Las primeras gestiones diplomáticas que se hicieron ya están agotadas, solo queda el uso militar. Es allí entonces cuando se invoca el artículo 20, como ha ocurrido en el caso de otros países que han tenido el mismo problema que tiene Venezuela, que tienen un gobierno ilegítimo, pero es quien tiene las fuerzas militares de su lado. Sin embargo, eso está cambiando. Las fuerzas militares están dejando de estar del lado de Nicolás Maduro. Lo que queda ahora es convocar al Consejo Permanente para tomar las medidas, y eso generalmente ha demorado, pero
pero la evaluación ya está hecha y se han saltado muchos pasos, por lo que estaríamos ahora en lo que es la decisión del uso de la fuerza militar. Juan Guaidó alerta de la situación en Venezuela apelando a una alianza internacional, pero ¿ayuda entonces invocar la Carta Democrática? Pues sí, muchos países antes dominados por un régimen militar como el de Venezuela han visto el progreso y el restablecimiento de la democracia cuando se produce una situación que pone en peligro la desestabilidad democrática y humanitaria en un país, como está sucediendo casualmente en Venezuela, por culpa del conflicto entre la Fuerza Armada venezolana y los grupos armados disidentes en Apure y todos esos desplazados que suman más de 7.000 y que cada vez van a ir aumentando. Estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. La situación es crítica porque en Venezuela ya no hay democracia. Asimismo lo ha dicho Juan Guaidó, que ya denunció la situación económica del país y del dolor humano que existe en la población venezolana, incluyendo también a algunos militares, ya que alrededor de 8 soldados han sido secuestrados por los disidentes y parece que van a ir aumentando los capturados. Claro que sí, señoras y señores, el presidente interino se mostró preocupado por la integridad de los uniformados y volvió a acusar al líder chavista de amparar a los grupos irregulares. Y es que toda la oposición venezolana ha acusado en varias ocasiones al dictador venezolano de dar amparo en su país a diferentes grupos armados de origen colombiano como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional o grupos disidentes de las ya desmovilizadas FARC que no se acogieron al proceso de paz. Al respecto, el líder opositor aseguró que cada soldado tiene el deber de exigir que estos grupos sean presentados a la justicia. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden compartir esta información en sus redes sociales y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.